Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. A veces, cuando estamos en la ciudad rodeados de luces y ruido, olvidamos que existen lugares donde las reglas son diferentes. Lugares donde lo antiguo sigue vivo, donde las creencias de nuestros abuelos no son solo cuentos para asustar niños, sino advertencias reales. El bosque de la Malinche es uno de esos lugares, un sitio donde la naturaleza guarda secretos que es mejor no descubrir. Esta es la historia de Carlos Méndez, un hombre de 32 años originario de Puebla, quien junto a un grupo de amigos decidió hacer algo que muchos habían hecho antes: acampar en las faldas del volcán La Malinche. Era octubre, la temporada perfecta según decían. El clima fresco, los árboles verdes, el aire puro de la montaña. Nada podía salir mal. Carlos era contador, un hombre práctico que no creía en supersticiones. Cuando los lugareños del pueblo cercano les advirtieron sobre acampar en ciertas zonas del bosque, él fue el primero en reírse. «Los duendes», le dijeron. «Cuidado con los duendes que juegan con los visitantes». Carlos pensó que eran historias para turistas, algo para darle sabor al viaje. El grupo estaba formado por 5 personas: Carlos, su esposa Beatriz, su hermano menor Javier y 2 amigos de la universidad, Roberto y Sandra. Todos tenían entre 30 y 35 años. Gente normal, con trabajos normales, buscando un fin de semana de descanso lejos de la ciudad. Llegaron un viernes por la tarde. El sol todavía estaba alto cuando encontraron el lugar perfecto para acampar. Era un claro en medio de pinos y oyameles, con una vista hermosa hacia el valle. Había un arroyo cerca donde podían sacar agua. Todo parecía ideal. Montaron las carpas, encendieron una fogata y prepararon la cena. La noche cayó rápido en la montaña. Como siempre pasa, de pronto el cielo estaba lleno de estrellas y el bosque se llenó de sonidos nocturnos. Grillos, lechuzas, el viento entre las ramas, nada fuera de lo común. Fue alrededor de las 11 de la noche cuando comenzaron los ruidos extraños. Al principio era apenas perceptible, como pasos sobre las hojas secas pero muy ligeros. Carlos levantó la vista de la fogata y miró hacia la oscuridad del bosque. No vio nada. Roberto hizo un chiste sobre ardillas y todos rieron, aunque la risa sonó un poco forzada. Luego vino el primer susurro. Sandra fue quien lo escuchó primero. Dijo que alguien había dicho su nombre. Muy suave, casi como el viento, pero claramente su nombre. Los demás le dijeron que seguramente era su imaginación, que el bosque hace ruidos raros. Pero ella insistió. Lo había escuchado claro. 10 minutos después Javier también lo escuchó. Su nombre, susurrado desde algún lugar entre los árboles. Esta vez no estaba solo. Beatriz también lo había oído. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él todavía no había escuchado nada, pero la expresión en los rostros de sus compañeros no era de broma. Había miedo real en sus ojos. Decidieron que lo mejor era meterse a las carpas y dormir. Mañana saldrían temprano. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo pensaban. Apagaron la fogata, guardaron la comida, y cada pareja se metió a su carpa. Roberto y Sandra compartían una, Carlos y Beatriz otra, y Javier tenía la suya propia. Pero el sueño no llegó fácil. Desde dentro de la carpa, Carlos podía escuchar los sonidos del bosque amplificados por la oscuridad. Cada crujido de rama le ponía los nervios de punta. Beatriz estaba acurrucada contra él, temblando aunque no hacía tanto frío. Entonces lo escuchó. Carlos, su nombre. Dicho con una voz que sonaba como la de un niño pequeño, pero con algo extraño en el tono. Algo que no era del todo humano. Carlos. Venía de afuera, cerca de la carpa. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Beatriz lo apretó más fuerte. Ella también lo había escuchado. «Ven», la voz era insistente ahora, cada vez más clara. «Ven con nosotros, Carlos, ven a jugar». Pasaron toda la noche escuchando esas voces.
A veces era su nombre, a veces era risa. Risa de niños que resonaba entre los árboles. Pasos alrededor de las carpas. Algo que raspaba la tela desde afuera. Cuando finalmente salió el sol, ninguno de ellos había dormido realmente. Salieron de las carpas con ojeras profundas y caras pálidas. No hizo falta decir nada. Todos estaban de acuerdo. Era hora de irse. Guardaron todo rápidamente, sin siquiera desayunar. Las manos les temblaban mientras enrollaban las carpas y metían las cosas en las mochilas. Nadie hablaba mucho. Solo querían salir de ahí. Carlos sacó su GPS del bolsillo. Habían marcado el punto donde estacionaron el carro, a unos 3 kilómetros de distancia por el sendero. El camino era claro. Lo habían recorrido el día anterior sin problema. 3 kilómetros, 1 hora de caminata, tal vez menos si se apuraban. Comenzaron a caminar siguiendo el GPS. El bosque se veía diferente de día. La luz del sol se filtraba entre las ramas creando patrones en el suelo. Debería haber sido hermoso, pero algo se sentía mal. El bosque estaba demasiado silencioso. No había pájaros cantando. No había ardillas saltando entre los árboles. Solo silencio y el sonido de sus propios pasos. Caminaron durante lo que parecieron horas. Carlos revisaba el GPS constantemente. Según el aparato, estaban avanzando en la dirección correcta, pero algo no cuadraba. Fue Javier quien lo notó primero. «Esa roca», dijo señalando una formación rocosa peculiar a un lado del camino. «La vi hace rato». «Imposible», dijo Carlos. «Hemos estado caminando en línea recta». Pero 10 minutos después, vieron el mismo arroyo que habían cruzado antes. Y luego el mismo árbol caído que habían pasado. Y finalmente, lo que hizo que el estómago de Carlos se hundiera, vieron su campamento, las marcas de donde habían estado las carpas, las cenizas de su fogata. Habían vuelto al mismo lugar. «Esto no puede ser», murmuró Roberto. «Caminamos hacia el norte todo el tiempo, lo vi en el GPS». Carlos revisó el aparato. Efectivamente, según el GPS habían caminado 3 kilómetros hacia el norte, pero estaban de vuelta en el mismo claro. Intentaron de nuevo. Esta vez tomaron un camino completamente diferente, alejándose del sendero marcado. Sandra sugirió que quizás el GPS estaba fallando por la vegetación, que debían usar el sol como referencia. Caminaron durante horas en otra dirección. Esta vez Sandra iba marcando los árboles con un cuchillo, haciendo pequeñas marcas en la corteza para asegurarse de que no pasaran por el mismo lugar 2 veces. Pero no importó. Cuando el sol comenzó a bajar nuevamente, se encontraron otra vez en el mismo claro. Esta vez podían ver las marcas que Sandra había hecho en los árboles alrededor del campamento. Habían caminado en círculo, de alguna manera, aunque juraban que habían ido en línea recta. Beatriz comenzó a llorar. El pánico se estaba apoderando de todos. Decidieron quedarse ahí esa noche, hacer otra fogata, intentar descansar. Al día siguiente lo intentarían de nuevo con luz fresca y cabezas más claras, pero esa noche las voces volvieron. Más fuertes esta vez. Más insistentes. «Vengan a jugar. No pueden irse. Son nuestros ahora». Las risas infantiles rodeaban el campamento. A veces veían sombras pequeñas moviéndose entre los árboles. Figuras del tamaño de niños que corrían y se escondían cuando trataban de mirarlas directamente. Javier juró que vio a uno. Pequeño, no más alto que 1 metro, con ojos brillantes que reflejaban la luz de la fogata. Pero cuando parpadeó, ya no estaba ahí. Los siguientes días se volvieron una pesadilla sin fin. Cada mañana intentaban escapar del bosque. Cada tarde terminaban en el mismo claro. Probaron todo. Siguieron el arroyo río abajo, pero el arroyo los llevaba en círculos. Escalaron una colina para tener mejor vista, pero desde arriba solo veían árboles infinitos en todas direcciones, y cuando bajaban, estaban de nuevo en el claro. La comida se acabó al 3er día. El agua del arroyo era lo único que tenían. Comenzaron a desesperarse. Roberto sugirió que se separaran, que tal vez si iban solos podrían encontrar la salida. Pero nadie quería quedarse solo en ese bosque, no con esas cosas rondando en la noche. Las voces continuaban cada noche. Ahora ya no solo llamaban sus nombres. Les hablaban. Les contaban cosas.
secretos oscuros sobre cada uno de ellos que no deberían saber. Cosas que habían hecho, mentiras que habían dicho, miedos que guardaban en lo más profundo. Carlos comenzó a dudar de su propia cordura. ¿Realmente estaban atrapados o se estaban volviendo locos? ¿Eran reales esas voces o las estaban imaginando todos juntos? Al quinto día, encontraron la cueva. Estaba medio oculta por la vegetación, una abertura oscura en una pared rocosa que no habían notado antes. O tal vez, sí la habían notado y la habían olvidado. Ya no estaban seguros de nada. Hacía frío esa noche y amenazaba con llover. Decidieron refugiarse en la cueva. Al menos estarían secos y tal vez, solo tal vez, las voces no los encontrarían ahí dentro. Se equivocaron. Dentro de la cueva las voces sonaban más fuertes. Rebotaban en las paredes de piedra multiplicándose. Era como estar rodeados por cientos de esas criaturas. Pero no podían salir. Afuera había comenzado a llover. Una tormenta que hacía que el bosque rugiera. Se acurrucaron en el fondo de la cueva, abrazándose unos a otros, temblando de frío y de miedo. Las voces no paraban. Las risas no cesaban. No supieron cuánto tiempo pasó. Los días se mezclaban con las noches. Perdieron la noción del tiempo. Comían raíces que encontraban cerca de la cueva. Bebían agua de lluvia. Cada intento de salir del bosque terminaba en el mismo lugar. La cueva se había convertido en su prisión. Carlos dejó de llevar la cuenta después del 10º día. O tal vez era el 15º. Ya no importaba. Fue en uno de esos días sin número cuando escucharon voces diferentes. Voces humanas, reales, adultas. Un grupo de rescatistas los encontró. Alguien había reportado que no regresaron de su viaje de campamento. Las autoridades habían organizado una búsqueda. Los rescatistas los sacaron de la cueva. Estaban desnutridos, deshidratados, en shock. Los llevaron al pueblo más cercano donde los revisaron médicos. Cuando pudieron hablar, cuando recuperaron algo de fuerzas, intentaron contar lo que les había pasado. Las voces, las criaturas, cómo el bosque no los dejaba salir. Fue entonces cuando los lugareños asintieron con expresiones sombrías. Ellos sabían, siempre lo habían sabido. Los duendes de la Malinche, dijeron. Existen desde antes de que los primeros pobladores llegaran. Son espíritus del bosque, traviesos y crueles. Les gusta jugar con los visitantes. Los pierden en el bosque, los hacen caminar en círculos. Algunos tienen suerte y son encontrados. Otros nunca salen. Un anciano del pueblo les dijo que ellos habían tenido suerte, que conocía historias de personas que habían entrado a ese bosque y nunca fueron encontradas. O que fueron halladas años después, con la mente rota, incapaces de hablar de lo que vieron. Carlos y su grupo regresaron a Puebla diferentes. Nunca volvieron a hablar mucho de lo que pasó en ese bosque. Pero las pesadillas continuaron. Cada noche, en sus sueños, escuchaban las voces. Vengan a jugar. Todavía son nuestros. Algún día volverán. Carlos ya no sale de la ciudad. Ni siquiera va a parques. La sola idea de estar cerca de árboles le provoca ataques de pánico. Beatriz tuvo que ir a terapia durante meses. Javier se mudó a otro estado, tratando de poner distancia entre él y la Malinche. Pero todos saben la verdad. Todos la sienten en lo profundo de sus corazones. Algo en ese bosque los marcó. Algo los reclamó como suyos. Y aunque lograron salir con vida, una parte de ellos se quedó ahí, atrapada entre los árboles, escuchando las risas eternas de esas criaturas, porque los duendes de la Malinche no olvidan. Y lo que una vez fue suyo siempre será suyo. El bosque los espera, paciente. Hay cosas en este mundo que la razón no puede explicar. Cosas que pasan justo frente a nuestros ojos, pero que preferimos ignorar porque aceptarlas significaría aceptar que no todo está bajo nuestro control. En las calles polvorientas de Hermosillo, en el corazón ardiente de Sonora, donde el sol quema la tierra y las noches se vuelven tan oscuras como el fondo de un pozo seco, existen historias que la gente cuenta en voz baja, historias que los abuelos comparten con sus nietos no para entretenerlos, sino para advertirles, para que sepan que hay fronteras que no deben cruzarse, lugares donde no deben entrar, y sobre todo, seres a los que jamás deben faltarles el respeto. Esta es la historia de Armando Velázquez,
un hombre común y corriente nacido y criado en Hermosillo, Sonora. Un hombre que trabajaba de sol a sol en un taller mecánico sobre la avenida Rosales, que tomaba cerveza los viernes con sus amigos, que amaba a su familia y que jamás creyó en nada que no pudiera ver o tocar con sus propias manos. Armando solía burlarse de las personas que hablaban de apariciones, de espíritus, de duendes. Para él, todo eso era pura superstición de gente ignorante que no conocía la ciencia. Pero Armando estaba a punto de aprender que hay verdades más antiguas que la ciencia, verdades que han existido desde mucho antes de que el hombre tratara de explicarlo todo con la razón. Todo comenzó en una tarde de octubre, cuando el calor todavía apretaba fuerte a pesar de que el sol ya empezaba a bajar. Armando acababa de cerrar el taller y manejaba su camioneta vieja rumbo a su casa en la colonia San Benito. Iba pensando en la cena que lo esperaba, en el partido de béisbol que quería ver esa noche, en las cuentas que tenía que pagar el siguiente día. Cosas normales, cosas de todos los días. Pero cuando pasó frente a una casa antigua sobre la avenida No Reelección, algo llamó su atención. La casa estaba ahí desde siempre. Era una construcción vieja de adobe y piedra que todo el mundo conocía en el barrio. Decían que nadie vivía allí, que estaba llena de figuras extrañas, de muñecos y estatuas. La gente del rumbo la evitaba, especialmente de noche. Pero esa tarde Armando vio que la puerta principal estaba entreabierta. No era normal. Esa puerta siempre estaba cerrada. Siempre. Algo en su interior le dijo que siguiera manejando, que no se detuviera, que no era asunto suyo. Pero Armando era de esas personas que no pueden dejar las cosas así nomás. Tenía que saber. Tenía que ver. Estacionó la camioneta y se bajó. El aire estaba quieto, demasiado quieto. No se escuchaba ni un pájaro ni un perro ladrando, ni el sonido de los carros pasando por la calle. Solo silencio. Un silencio pesado que le apretaba el pecho. Se acercó a la puerta despacio. Desde afuera podía ver un poco del interior. Había luz dentro, una luz amarillenta y débil que parpadeaba como si viniera de velas. Empujó la puerta con cuidado y entró. El olor a humedad y a algo más, algo dulzón y raro, lo golpeó de inmediato. El lugar estaba lleno, completamente lleno de figuras. Duendes, cientos de ellos. Estaban en repisas, en mesas, en el piso, colgando del techo. Algunos eran pequeños como del tamaño de una mano, otros más grandes, casi del tamaño de un niño. Todos tenían caras diferentes. Algunos sonreían con sonrisas que no parecían amigables. Otros tenían expresiones serias, casi enojadas. Y otros parecían estar mirándolo directamente a él, aunque eran solo muñecos de barro y cerámica. Armando se rió nervioso. Qué tontería, pensó. Son solo muñecos, nada más. Pero había algo en ese lugar que no se sentía bien. Algo en el aire que le hacía querer salir corriendo. Aún así, siguió caminando. Había una habitación al fondo que llamó su atención, porque de ahí venía la luz parpadeante. Se acercó y vio que adentro había una mesa pequeña. Sobre la mesa había un duende diferente a todos los demás. Este era más viejo, más arrugado. Tenía el pelo blanco y largo, y vestía ropa que parecía hecha a mano. Frente a él había un vaso con vino tinto, casi lleno, y semillas de girasol esparcidas alrededor. Sin saber por qué, Armando extendió la mano y tocó el duende. La cerámica estaba fría, más fría de lo normal. En ese momento escuchó algo. Un susurro. No venía de ningún lado en particular. Parecía venir del aire mismo. No pudo entender qué decía, pero el sonido le puso la piel chinita. Soltó el duende rápido y dio un paso atrás. Fue entonces cuando notó algo extraño. Todos los duendes de la casa, todos esos cientos de figuras, ahora estaban mirando en su dirección. Sabía que era imposible. Sabía que no se habían movido, pero podía sentir sus ojos sobre él. Decidió que ya había visto suficiente. Dio media vuelta y caminó rápido hacia la salida. Pero cuando llegó a donde debería estar la puerta principal, no había nada. Solo una pared. Una pared de adobe sólida como si la puerta nunca hubiera existido. El corazón de Armando empezó a latir más rápido. Tocó la pared con las manos, la empujó,
La golpeó. Nada. Era sólida. Completamente sólida. Se dio vuelta buscando otra salida, una ventana, lo que fuera. Pero las ventanas que había visto desde afuera tampoco estaban. Solo paredes. La casa se había cerrado sobre él como una trampa. Los susurros empezaron otra vez, pero esta vez eran más fuertes, más claros. Todavía no podía entender las palabras, pero había algo en el tono que no era amigable. Algo que sonaba a reclamo, a enojo. Armando empezó a caminar de regreso por el pasillo, buscando desesperadamente una salida. Pasó frente a los duendes y esta vez, bajo la luz parpadeante de las velas, le pareció que algunos habían cambiado de posición. No mucho, solo un poco. Como si se hubieran movido cuando él no estaba mirando. Entró a otra habitación que no había visto antes. Estaba más oscura. Solo había una vela en la esquina. En el centro del cuarto, había un círculo dibujado en el piso con algo que parecía sal o ceniza. Y dentro del círculo, había más duendes. Pero estos eran diferentes. Eran más viejos, más desgastados. Algunos tenían grietas en la cerámica. Otros tenían pedazos rotos. Y todos, absolutamente todos, tenían la misma expresión en sus caras. Una expresión de rabia. Armando sintió que las piernas le temblaban. Quiso salir de esa habitación, pero sus pies no le respondían. Era como si algo invisible lo estuviera sosteniendo en su lugar. Los susurros se convirtieron en voces. Voces pequeñas, como de niños, pero con un tono que no era infantil. Hablaban todos al mismo tiempo, creando un murmullo confuso y perturbador. Entonces, uno de los duendes dentro del círculo se movió. No fue su imaginación esta vez. Lo vio claramente. La cabeza de la figura giró despacio hacia él. Los ojos de cerámica que antes eran opacos, ahora brillaban con una luz propia, una luz verdosa y enfermiza. Armando quiso gritar, pero no le salió la voz. Quiso correr, pero sus piernas seguían sin moverse. De repente, todas las velas de la casa se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad era total, absoluta. No podía ver ni su propia mano frente a su cara, pero podía sentir. Podía sentir que ya no estaba solo en esa habitación. Podía sentir presencias moviéndose a su alrededor. Pequeñas presencias que se arrastraban, que susurraban, que se acercaban cada vez más. Armando cerró los ojos con fuerza, rezando por primera vez en años. Rezó a todos los santos que su abuela le había enseñado de niño, esos nombres que creía haber olvidado pero que ahora salían de su memoria como si nunca se hubieran ido. Sintió algo tocar su pierna, algo pequeño y frío. Después algo tocó su otra pierna, luego su brazo. Eran manos diminutas, manos que no deberían estar vivas pero que se aferraban a él con una fuerza sorprendente. Las velas se encendieron de nuevo, todas al mismo tiempo, y lo que vio lo hizo caer de rodillas. Los duendes estaban vivos. No todos, pero sí los del círculo. Se movían con movimientos rígidos, como si sus articulaciones de cerámica les dolieran. Algunos arrastraban los pies. Otros caminaban con pasos cortos y rápidos. Pero todos se dirigían hacia él. Sus caras pintadas ahora mostraban expresiones que cambiaban, que se retorcían en muecas de disgusto y furia. El duende viejo, el que había tocado en la habitación del fondo, apareció frente a él. No caminó hasta allí. Simplemente apareció, como si se hubiera materializado de la nada. Sus ojos brillaban con esa misma luz verdosa. Cuando abrió la boca para hablar, Armando pudo ver que tenía dientes. Dientes de verdad, amarillentos y filosos, creciendo de las encías de cerámica. La voz que salió de esa boca no era humana. Era rasposa, antigua, llena de ecos como si muchas voces hablaran al mismo tiempo desde muy lejos. «Entraste sin permiso», dijo el duende. «Tocaste lo que no te pertenece. Profanaste este lugar sagrado». Armando trató de explicar, de disculparse, de decir que no sabía, que no era su intención, que solo había entrado porque la puerta estaba abierta. Pero el duende alzó una mano pequeña para callarlo. «Los que no creen son los que más ofenden», continuó la criatura. «Nos burlaste toda tu vida, nos llamaste mentira, dijiste que no existíamos,
Ahora verás cuán reales somos. Los otros duendes formaron un círculo alrededor de Armando. Empezaron a moverse en círculo, despacio al principio, luego más rápido. Cantaban algo en un idioma que él no reconocía, palabras que sonaban viejas, anteriores al español, anteriores quizás a cualquier lengua que conociera. El aire de la habitación se volvió pesado, difícil de respirar. Armando sentía que le faltaba el oxígeno, que sus pulmones no podían llenarse completamente. Trató de romper el círculo, de empujar a las criaturas y correr, pero cuando tocó a uno de ellos, un dolor agudo le atravesó la mano como si hubiera metido los dedos en fuego. Gritó y retrocedió. Su mano estaba roja, hinchada, como si se hubiera quemado, pero los duendes no estaban calientes. Estaban fríos, más fríos que el hielo. El duende viejo se acercó más. «Ahora entiendes», dijo. «Ahora sabes que hay cosas en este mundo que tu razón no puede tocar, pero es tarde, muy tarde. Has violado las reglas antiguas, has entrado en nuestro hogar, has tocado lo sagrado, y por eso, ahora nos perteneces». Armando sintió que algo cambiaba en su cuerpo. Sus piernas empezaban a sentirse rígidas, pesadas. Miró hacia abajo y vio con horror que su piel estaba cambiando de color, volviéndose grisácea, opaca. Tocó su brazo y sintió que estaba duro, como si se estuviera convirtiendo en piedra. «¿Qué me están haciendo?», gritó, pero su voz sonaba cada vez más débil, más lejana. «Te estamos dando un lugar entre nosotros», respondió el duende. «Serás uno más de la colección, un guardián más de este lugar. Advertirás a los que entren, aunque no puedan escucharte. Verás pasar los años sin poder moverte, sin poder hablar, sin poder hacer nada excepto observar. Así pagarás tu falta de respeto». La transformación continuó subiendo por su cuerpo. Sus brazos ya no podían moverse. Su torso se sentía como un bloque sólido. Trató de gritar otra vez, pero su garganta se había endurecido. Solo pudo emitir un sonido ahogado, desesperado. El último sonido que haría como ser humano. Los duendes dejaron de moverse en círculo. Se quedaron quietos, mirándolo con esas caras que ahora parecían satisfechas. El duende viejo asintió despacio. «Ya está hecho», dijo. «Bienvenido a la eternidad». La última cosa que Armando pudo hacer antes de que sus ojos se convirtieran en vidrio opaco fue mirar hacia la habitación del fondo. Vio que en la mesa, junto al vaso de vino y las semillas, ahora había un espacio vacío. Un espacio que esperaba ser llenado. Y supo, con una certeza horrible y absoluta, que ese espacio era para él. La transformación se completó. Donde antes había estado un hombre vivo, ahora había una estatua de cerámica. Una figura de un hombre de rodillas, con las manos extendidas hacia adelante como pidiendo ayuda, con la boca abierta en un grito silencioso. Sus ojos de vidrio miraban hacia el frente congelados en una expresión de terror puro. Los duendes vivos regresaron a sus lugares originales. Se quedaron quietos, convertidos de nuevo en simples figuras decorativas. Las velas siguieron ardiendo. La casa volvió a quedar en silencio. Afuera, la puerta principal se abrió otra vez. La trampa estaba lista para el siguiente visitante curioso, para el siguiente incrédulo que pensara que podía entrar sin consecuencias. Porque así funciona ese lugar. Así ha funcionado siempre. Esperando pacientemente a los que no creen, a los que se burlan, a los que tocan lo que no deben tocar. La camioneta de Armando seguía estacionada afuera. Pasaron horas, luego días. Su familia lo buscó por todas partes. Pusieron carteles con su foto en los postes de luz. La policía investigó, pero no encontró nada. Nadie pensó en mirar dentro de la casa vieja de la avenida No Reelección. Nadie se atrevía a entrar allí. Todos en el barrio sabían que ese lugar no era seguro, que había que dejarlo en paz. Con el tiempo dejaron de buscar. La vida siguió. Su esposa eventualmente aceptó que Armando no volvería. Sus hijos crecieron sin él. El taller mecánico cerró. Otra familia se mudó a su casa. Todo continuó como si Armando Velázquez nunca hubiera existido. Todo excepto en la casa vieja, porque dentro de esa casa
En la habitación del fondo, sobre la mesa junto al vaso de vino y las semillas de girasol, ahora descansa una nueva figura. Un duende de cerámica con forma de hombre, de rodillas, con las manos extendidas y la boca abierta en un grito que nadie puede escuchar. Y si uno se acerca lo suficiente, si uno mira con atención en la noche cuando las velas están encendidas, puede ver algo en esos ojos de vidrio, algo que se mueve, algo que está atrapado, algo que suplica ser liberado pero que sabe que nunca lo será. Armando está ahí todavía, consciente, despierto, atrapado en un cuerpo que no puede mover, en un tiempo que no pasa para él pero que pasa afuera, viendo a los visitantes ocasionales entrar y salir, viendo a otros caer en la misma trampa, viendo cómo la colección crece, incapaz de advertir, incapaz de gritar, incapaz de hacer nada excepto esperar una eternidad que no tiene fin, y la casa sigue ahí, sobre la avenida No Reelección en Hermosillo, Sonora. La puerta todavía se abre de vez en cuando. Los duendes todavía esperan. Porque hay cosas en este mundo que existen aunque no creamos en ellas. Cosas que han estado aquí mucho antes que nosotros y que estarán mucho después. Cosas que cobran venganza sobre los que las ofenden. La próxima vez que veas una puerta abierta que debería estar cerrada, la próxima vez que sientas curiosidad por entrar a un lugar que todos evitan, recuerda la historia de Armando. Recuerda que hay fronteras que no deben cruzarse. Y sobre todo, recuerda que hay seres antiguos que no olvidan, que no perdonan, y que tienen toda la eternidad para esperar.